¿Sabes por qué muchos creyentes oran y no experimentan cambio alguno? Porque oran con palabras, pero no con el corazón. No es que Dios no responda, es que muchas veces nuestras oraciones no nacen de una relación viva con Él, sino de la costumbre. Orar no es repetir frases, es abrir el alma con sinceridad hasta que la presencia de Dios se hace real dentro de ti. La oración que transforma no se aprende con los labios, sino con la entrega. He conocido personas con conocimiento bíblico profundo, pero sin comunión verdadera. Gente que habla de fe, pero que no conversa con Dios como con un amigo. ¿Y he comprendido algo con los años? La oración es el reflejo más claro de tu vida espiritual. No vengo hoy a enseñarte una técnica, sino a confrontarte con una verdad. La vida cristiana sin oración se seca lentamente, aunque todo lo externo parezca en orden. Puedes servir, predicar, ayudar, trabajar, pero si no oras, tu espíritu se debilita. Jesús nunca comenzó un día sin buscar al Padre. Antes de elegir a los discípulos, oró. Antes de enfrentar la cruz, oró. Y si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cómo podríamos nosotros vivir sin hacerlo? Tal vez tú crees que ya sabes orar, pero la verdadera oración no empieza cuando hablas, sino cuando te rindes. No es una obligación, es una necesidad vital. Porque cuando oras de verdad, algo dentro de ti cambia. Tus pensamientos, tus emociones, tu manera de ver la vida. Hoy quiero hablarte de eso, de cómo la oración transforma no tus circunstancias primero, sino tu interior, hasta que tu vida entera se vuelve un testimonio del poder de Dios. Muchos piensan que la falta de oración solo produce un vacío momentáneo, pero no es así. Cuando un creyente deja de orar, comienza una desconexión silenciosa. Primero pierde la sensibilidad, luego la fe y finalmente el propósito. Puedes seguir asistiendo a la iglesia, puedes cantar, servir, incluso hablar de Dios, pero dentro de ti ya no hay fuego, solo rutina. Y lo más peligroso es que eso no se nota de inmediato. El alma se apaga lentamente, mientras el exterior aún aparenta vida. La ausencia de oración no destruye al creyente en un día, lo adormece con la ilusión de que todo está bien. Y ese es el engaño más sutil. Creer que se puede vivir la fe sin hablar con aquel que la sostiene. Jesús dijo, «Separados de mí, nada podéis hacer». Esa frase no es simbólica, es literal. Sin comunión no hay dirección, sin dirección no hay propósito, y sin propósito, la fe se convierte en religión vacía. Por eso, cuando la oración desaparece, el creyente comienza a buscar sustitutos. Busca consuelo en las emociones, en la aprobación de los demás o en sus propios planes. Pero ningún éxito compensa la distancia del corazón que ya no escucha la voz de Dios. He visto ministerios crecer sin oración, pero también los he visto caer por la misma razón. He visto creyentes que comenzaron encendidos y terminaron confundidos, porque dejaron que su relación con Dios se enfriara poco a poco. No se trata de culpa, sino de realidad. Un creyente sin oración es como un cuerpo sin aliento. Puede parecer vivo, pero ha perdido la fuente de su fuerza. La oración no es una disciplina para los más piadosos. Es el oxígeno de todo aquel que ha nacido de nuevo. Y si hoy sientes que te cuesta orar, que no sabes cómo comenzar, eso ya es señal de que el Espíritu te está llamando de vuelta. Hay momentos en la vida en los que ya no quedan respuestas humanas. Cuando las puertas se cierran, los diagnósticos son definitivos y las fuerzas se agotan. Muchos dicen, ya no hay nada que hacer. Pero ahí es donde comienza el poder de la oración. La oración no es un refugio para los débiles. Es el arma silenciosa de los que entienden que hay fuerzas que solo se mueven cuando el espíritu se humilla y busca dirección más allá de lo visible. Cuando oras, no estás hablando al aire. Estás entrando en contacto con la fuente de toda sabiduría, con el Dios que ve lo que tú no ves y que obra donde tus manos no alcanzan. Y ese movimiento no siempre se nota afuera primero, sino dentro de ti. He visto personas transformarse no porque su situación cambió, sino porque su corazón cambió primero. La oración te reordena por dentro, te enseña a respirar con calma, a esperar con propósito, a resistir sin perder la paz. No importa si crees desde hace años o si apenas estás buscando entender lo que significa orar. Cuando hablas con sinceridad, cuando dejas de actuar y comienzas a ser honesto con Dios, algo se despierta en ti. La oración no se mide por la elocuencia, sino por la verdad que lleva dentro. Una sola frase dicha con fe puede abrir un camino que la lógica no entiende. Porque orar es más que pedir,
es alinear tu vida con la voluntad de aquel que sabe lo que necesitas antes de que lo digas. Cuando oras, el miedo pierde poder, la ansiedad comienza a ceder, la mente encuentra claridad y lo que antes parecía imposible empieza a tener sentido. Eso es lo que la oración hace. No siempre cambia lo que te rodea al instante, pero cambia la manera en que tú enfrentas lo que te rodea. Y cuando eso sucede, tu entorno ya no tiene el mismo dominio sobre ti. Por eso, si hoy sientes que todo se desordena, no te encierres en el silencio. Habla con Dios. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Él escucha incluso lo que no sabes expresar. Muchos oran sin comprender lo que sucede cuando lo hacen. Repiten peticiones, pero no esperan dirección. Hablan, pero no escuchan. Y sin darse cuenta, convierten la oración en un monólogo, no en una relación. Orar como el Espíritu enseña no es insistir hasta cansarse, sino aprender a sintonizar con la mente de Dios. El Espíritu Santo no solo te ayuda a hablar, te enseña qué decir, cuándo callar y cómo confiar. Cuando comienzas a orar con esa conciencia, tus oraciones cambian. Ya no están llenas de ansiedad, sino de propósito. Ya no intentas convencer a Dios de tus planes, comienzas a descubrir los suyos. Y ese es el punto donde la vida espiritual se vuelve real, cuando la oración deja de ser una rutina y se convierte en comunión. El Espíritu de Dios ora contigo, incluso cuando tus palabras son torpes o incompletas. Él traduce tus lágrimas, interpreta tus silencios y transforma tus suspiros en dirección divina. Por eso, cuando oras con el Espíritu, no oras desde el miedo, sino desde la fe. No oras desde la escasez, sino desde la certeza de que Dios ya está obrando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. La oración no es una transacción, es una transformación. Cada vez que oras, tu mente se alinea un poco más con la sabiduría de Dios. Tu corazón se vuelve más sensible, tu espíritu más firme, tu carácter más maduro, y entonces comienzas a entender que la verdadera respuesta no siempre es un sí, sino la paz que Dios coloca dentro de ti para seguir caminando. Esa paz no se fabrica, no se compra, no se imita, solo aparece cuando oras guiado por el Espíritu. Así aprendemos que la oración no es un esfuerzo humano para alcanzar lo divino, sino el movimiento del Espíritu Santo trayendo la mente de Dios a nuestro interior. Cuando oras así, no hay espacio para la desesperación, porque entiendes que Dios no llega tarde, trabaja en el tiempo exacto de la transformación. Hay oraciones que piden y hay oraciones que transforman. Las primeras buscan un resultado, las segundas producen un renacimiento, porque la verdadera oración no empieza en los labios, sino en ese espacio interior donde el alma se encuentra con su Creador. Muchos llegan a la oración buscando un cambio externo, una respuesta, una puerta abierta, una solución rápida, y a veces Dios concede eso, pero lo más profundo ocurre cuando Él decide comenzar la obra en el corazón antes de tocar las circunstancias. Dios sabe que si cambia lo de fuera sin cambiar lo de dentro, el resultado no dura. Por eso, cuando oras sinceramente, aunque nada parezca moverse, Él ya está trabajando en tu interior. He visto personas llegar a la presencia de Dios quebradas, sin fuerza, sin esperanza, y levantarse con una calma inexplicable. Nadie alrededor entendía lo que había pasado, pero algo dentro de ellas ya no era igual. Eso es transformación. El milagro silencioso que comienza cuando el alma se abre completamente. Dios no busca creyentes perfectos, busca corazones disponibles. Él no exige oraciones largas, sino honestas. Una sola palabra dicha con fe sincera tiene más poder que un discurso entero lleno de vanidad. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti, y ese cambio lo cambia todo. Cuando oras de verdad, tu mente empieza a ver con claridad. Los temores se ordenan, la ansiedad se debilita, la culpa pierde fuerza. El Espíritu Santo reeduca tus pensamientos, alinea tu voluntad y te enseña a discernir lo que viene de Dios y lo que no. La oración te enseña a soltar el control sin perder la dirección. Te enseña que no necesitas comprenderlo todo para confiar. He visto hombres endurecidos por los años doblar sus rodillas y llorar como niños. He visto mujeres que cargaban heridas profundas ser sanadas en un instante de comunión. Y he visto a jóvenes confundidos encontrar propósito al descubrir que no estaban solos. Eso no lo produce la emoción, lo produce la presencia de Dios obrando desde dentro.
Cuando el Espíritu toca tu vida a través de la oración, tu carácter cambia. Ya no reaccionas con ira ante la injusticia, porque entiendes que la justicia de Dios es más alta que la tuya. Ya no compites, porque reconoces que lo que Dios tiene para ti, nadie puede quitártelo. Ya no te desesperas, porque sabes que su tiempo es perfecto. Orar te hace libre, libre del miedo a perder, libre de la necesidad de demostrar, libre de la carga de aparentar, porque quien ha estado con Dios no necesita demostrar nada. Su paz se nota sin palabras, y esa paz es el sello del cambio real. No es una emoción pasajera ni una sensación mística, es una estabilidad interior que resiste la tormenta. Cuando llega esa paz, no desaparecen los problemas, pero el alma aprende a reposar. Aprende a esperar sin ansiedad y a caminar sin retroceder. Dios no siempre responde con lo que pedimos, pero siempre responde con lo que necesitamos. A veces la respuesta es una fuerza nueva para soportar, otras veces es una puerta que se cierra para protegerte, y muchas veces es un todavía no, que prepara algo mayor. Quien ora con madurez aprende a agradecer incluso las demoras, porque entiende que la espera también transforma. Hay una diferencia entre cambiar de vida y ser transformado por Dios. Cambiar de vida puede ser resultado de una decisión. Ser transformado por Dios es fruto de una rendición. La primera depende de tu voluntad, la segunda de tu entrega. Y esa entrega se produce cuando oras hasta que ya no puedes esconder nada. Cuando le dices, Señor, no quiero que todo cambie allá afuera, cámbiame a mí. Esa oración mueve todo el cielo a tu favor, porque expresa lo que Dios siempre quiso, formar en ti su carácter, su compasión, su mirada, y cuando eso sucede, tu entorno inevitablemente cambia. Las relaciones se sanan, las decisiones se vuelven sabias, las prioridades se reordenan, no porque los demás mejoraron, sino porque tú fuiste renovado desde dentro. La transformación real se nota en lo cotidiano, en la manera en que hablas, en la paciencia que muestras, en el perdón que das sin que te lo pidan. Esa es la señal de que Dios habita en ti. No son las palabras, sino la vida que refleja lo que la oración ha producido. Por eso, si hoy te sientes agotado, sin dirección o con el alma llena de ruido, haz una pausa. No busques fórmulas ni frases correctas. Cierra los ojos, respira y di simplemente, Señor, aquí estoy, enséñame a escucharte, y guarda silencio. En ese silencio, el Espíritu comenzará a ordenar tus pensamientos y a sanar tus emociones. Tal vez no escuches una voz, pero sentirás una claridad nueva, una paz que no viene del mundo. Esa paz será la prueba de que la oración ha hecho su trabajo. Cuando te levantes, no verás todo resuelto, pero sabrás exactamente qué hacer. Porque la oración no siempre cambia el panorama, pero te convierte en la persona capaz de caminar dentro de él con sabiduría, fe y serenidad. La vida no se trata de orar para escapar de los desafíos, sino de orar para enfrentarlos con un corazón transformado. Y cuando eso sucede, todo en ti se alinea con el propósito eterno de Dios. Así termina la obra, no con ruido, sino con renovación, no con fuego exterior, sino con luz interior. Y cuando te mires al espejo y reconozcas que ya no reaccionas igual, que ya no temes igual, que ya no dudas igual, entonces entenderás que la oración ha cumplido su propósito. Dios te cambió desde dentro.